ahora continuando con el módulo de trastornos funcionales, seguiremos con nuestro siguiente ponente, el cual es el doctor José Miguel Garza. Él es médico certificado por la Junta de Pediatría y Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, miembro de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología Pediátrica, miembro de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología, así también de la Sociedad Estadounidense de Neurogastroenterología y Motilidad. Elabora en el Centro Infantil de Salud Digestiva en Atlanta, en Estados Unidos, y nos va a dar el tema trastorno por exceso de gas. A continuación, después de él, va a seguir la doctora Sue Arlette Monroy Tenisa. Ella es médico adscrito al Servicio de Gastroenterología de la UMAE, Hospital de Pediatría Dr. Silvestre Frank, en el Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México. Tiene su especialidad en pediatría con una subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica. Tiene además un adiestramiento en motilidad en el mismo hospital donde labora. Ella realiza actividades clínicas, endoscópicas y de motilidad gastrointestinal, tanto en la práctica clínica hospitalaria como en la privada. Y ella nos va a dar el tema cirugía antirreflujo, ¿qué sucede después? Tengo también el honor de presentar al doctor Ivan van den Plas, quien estudió medicina en la Universidad Libre de Bruselas y pediatría en esta misma universidad. Él es jefe de la unidad de gastroenterología y nutrición pediátrica, fundador del Kids Health Castle en el Hospital Universitario de Bruselas. Da cátedra de pediatría desde el año 1994. Es profesor emérito y consultor en este mismo hospital. Tiene más de 500 publicaciones enumeradas en muchos artículos de nutrición infantil. Y él es editor asociado del Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition and Nutrients and Frontiers in Pediatrics. Él nos va a dar el tema de controversias en el manejo de la alergia alimentaria. Pues muchas gracias a los ponentes, profesores invitados, y los esperamos con sus preguntas al final. Muchas gracias. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes platicando sobre los trastornos por exceso de gas. Quiero agradecer a los organizadores de nuevo y pues espero disfruten la plática. El gas está en nuestro sistema intestinal y es parte de nuestra vida, ya sea por ingerirlo o por producción a nivel intestinal. Y es una queja frecuente en gastroenterología de los pacientes que tienen problemas de exceso de gas. ¿Cómo llega el gas a nuestro intestino? Pues por aire deglutido, básicamente mucho nitrógeno y oxígeno, y también a veces por consumo de comidas y de bebidas carbonatadas. Cuando está en el estómago, todavía puede existir que salga de regreso por medio del eructo, pero los gases que se quedaron en el estómago y que nos salen por medio del eructo van a pasar hacia nuestro intestino delgado. Y esto va a ser principalmente el nitrógeno, el oxígeno, y obvio nuestro estómago produce ácido clorhídrico que cuando entra en contacto con el bicarbonato se vuelve CO2. Entonces en nuestro intestino vamos a tener CO2, oxígeno y nitrógeno. El CO2 y el oxígeno fácilmente por difusión van a pasar hacia la circulación y eventualmente ser expelidos por medio del pulmón. Pero el nitrógeno no puede hacer eso. Es más, a veces el cuerpo le contribuye nitrógeno al intestino. Otra gran parte de producción de gas de una manera fisiológica es en nuestro intestino grueso. Cuando consumimos especialmente carbohidratos que son pocamente absorbibles, nuestra bacteria intestinal le fascinan esos carbohidratos y entonces los metabolizan produciendo ácidos grasos de cadena corta, produciendo CO2 y produciendo hidrógeno. Y entonces nuestro colon se va a llenar de hidrógeno, CO2, y
va a haber un balance entre las bacterias que consumen estos gases y también las bacterias que producen estos gases. Incluso ciertas bacterias pueden producir oxígeno también. No solo tenemos bacterias, sino también tenemos arqueas, y las arqueas, usando el hidrógeno, van a producir metano. Y entonces, como uno lo podría imaginar, a lo largo de nuestro intestino grueso, yendo más distal hacia el sigmoides, pues va a haber ya menos biohabilidad de estos carbohidratos. Entonces va a haber bacterias un poquito más rudas que les gusta consumir más bien detritos celulares, y estas bacterias producen ácido sulfídrico y amoníaco. ¿Cuánto gas va a haber en nuestro colon? Va a ser un balance entre los microorganismos productores de gas y entre los microorganismos consumidores de gas. Pero de todo el gas que tenemos en nuestro colon, solo el 23% es expelido como flato. Obviamente los flatos van a tener en mayor cantidad nitrógeno, porque como lo vimos no se absorbe bien, entonces cualquier nitrógeno que pase a nuestro intestino va a quedarse ahí. Las concentraciones de hidrógeno, de metano, de CO2, así como de ácido sulfídrico y de oxígeno, van a depender de la microbiota que tengamos en ese momento. ¿Qué le pasa al otro gas intestinal? Pues hablamos de esas bacterias que consumen gas, pero también ese gas va a ser absorbido a nivel circulación y va a ser expelido por el aliento. Entonces, bajo situaciones fisiológicas, el 69% del gas en nuestro intestino va a estar alojado en el colon, y la fermentación va a ser la principal fuente de gas intestinal. Cuando estamos en ayuno o cuando acabamos de comer, va a haber un incremento fisiológico en la cantidad de gas. Podemos ver aquí, esto está hecho por un programa especial de tomografía computada, y vemos aquí la cantidad de gas en una persona en ayuno y cómo incrementa en el postprandio. Pero aunque esto incremente en el postprandio, tenemos que existe la mayor incremento, otra vez va a ser en el colon, no en el intestino delgado. El intestino delgado y el gas en el intestino delgado se mantiene fisiológicamente constante. Entonces, si al comer incrementa el gas, ¿por qué no cada vez que comemos nos sentimos incómodos o tenemos problemas? Pues porque existen reflejos fisiológicos que nos van a ayudar a tolerar este incremento fisiológico en gas. Y lo que sucede es que existe una contracción de la pared abdominal con una relajación del diafragma, pudiendo acomodar este exceso de gases en nuestra cavidad abdominal sin tener muchos síntomas. Y entonces no lo vamos a percibir. Y la verdad es que los sujetos sanos impulsan y evacúan tanto gas como que se les infunda. Entonces, en un exceso de gas no es igual a producción de síntomas. Los seres humanos podemos tolerar hasta 30 mililitros por minuto de infusión de gas sin incomodidad. Entonces, solo cuando existe o un manejo deficiente del gas o existe una hipersensibilidad visceral y cambios de estos reflejos, que es cuando vamos a tener manifestaciones. Por ejemplo, es interesante que cuando tenemos mucho gas no tenemos síntomas, aunque si existe un aumento a la resistencia del gas, se producen síntomas. Contrario a cuando existe incremento de gas por dismotilidad, cuando existe una disminución del tono del intestino, entonces aunque exista una distensión abdominal objetiva, hay mucho menos síntomas. Y esto es importante, por ejemplo, en pacientes que tienen normalmente un poquito más de gas y que no tienen síntomas, al menos que tengan pena de la flatulencia en público, y obviamente al restringir la salida van a tener síntomas de gas después. Y estos síntomas le denominamos el bloating, que es esta sensación de un incremento de la presión abdominal que puede o no estar acompañada de una distensión abdominal objetiva. Entonces podemos tener una distensión abdominal objetiva y bloating, o podemos tener bloating nada más, o podemos tener una distensión abdominal simplemente sin síntomas. Y esta distensión abdominal va a ser ya sea que porque es un incremento real en el volumen de gas o porque existe una redistribución del gas con un reflejo alterado. En un incremento real del volumen tenemos la aerofagia y tenemos la dismotilidad, y una redistribución tenemos una sensación alterada asociada ya sea a trastornos gastrointestinales funcionales, sobrecrecimiento bacteriano o mala absorción. La aerofagia es muy frecuente en pediatría, es la deglución excesiva de aire que causa esta distensión abdominal debido a este incremento del aire intraluminal, y esto va incrementando a lo largo del día. Algo básico de la aerofagia es que disminuye en las mañanas
y incrementa a lo largo del día. Está asociado a eructos frecuentes y obviamente incremento en flatos, y después de esta evaluación apropiada, los síntomas no pueden ser explicados por otra condición médica. La aerofagia es muy frecuente en los niños pequeños, pero también no olvidar que es particularmente frecuente en pacientes con déficit neurocognitivos y también en aquellos que tienen estrés, ya que la ansiedad puede causar aerofagia. Y vemos frecuentemente a estos niños pequeños con una pancita de bebé, que especialmente pasa en las noches porque van deglutiendo aire durante el día. Y claramente podemos ver dos cosas. La primera, que existe esta distensión abdominal, y segundo, que no les molesta en lo más mínimo. Entonces, la distensión por sí sola no causa síntomas. Y en este caso, la distensión es grande porque al tragar aire hay mucho nitrógeno y ese nitrógeno no se absorbe fácilmente. Y podemos ver en las radiografías de estos pacientes estómagos muy, muy grandes llenos de aire. Y aunque normalmente tendríamos más aire en el colon, fisiológicamente en estos pacientes tenemos aire en el colon, pero también mucho aire gástrico. Y hay que tener cuidado porque estos pacientes pueden llegar a tener distensiones graves que causan ansiedad en los papás y también en los doctores, creando muchos estudios. Y una manera de tranquilizar y saber que esto es aerofagia es utilizar una pH-metría con impedancia, y podemos ver qué tan frecuente tenemos esta deglución de aire durante. Este otro caso de reporte en JPGN en el 2017, vean otra vez este estómago muy grande. Cuando vean estos estómagos muy grandes, no piensen en sobrecrecimiento bacteriano, no piensen en nada más, piensen en aerofagia, porque este estómago está enorme y el estómago no hay producción de aire, entonces obviamente tiene que ser una deglución. Y este paciente tuvo muchísimos estudios que acabó en una laparoscopía que fue negativa para ser diagnosticado por aerofagia, así es que hay que tener cuidado. La dismotilidad intestinal severa causa distensión por un exceso de aire, ya que no existe contracciones adecuadas del intestino, creando esta propulsión. Entonces el aire se queda ya atorado, y vean en condiciones basales esta cantidad enorme que tienen estos pacientes de gas en el intestino, que incluso crece todavía más en un episodio de distensión, tal cantidad de gas que desplaza el diafragma hacia arriba, incrementando el diámetro anteroposterior para compensar. Y es esta peristalsis inefectiva que causa esta acumulación. Vean aquí a la izquierda un sujeto sano y en la derecha un paciente con dismotilidad. Vean la gran diferencia. Y en condiciones basales, el intestino delgado, hay mínimo gas. Y en condiciones patológicas de dismotilidad, la mayor diferencia entre el sano y el paciente dismótil va a estar en la cantidad de gas intestinal. Y es por eso que cuando vemos esta radiografía con estas asas de intestino delgado muy distendidas, sabemos que esto es completamente patológico, pero también sabemos que estos síntomas de pseudofunción son extremadamente raros. Entonces, si estos son muy raros, ¿por qué vemos tantos pacientes que se quejan de bloating y tienen la distensión abdominal? Pues porque no es dismotilidad. ¿Qué es la causa? Podemos pensar que es la comida. Es frecuente que culpemos a la comida, y ya que existen cambios fisiológicos cuando ingerimos comida. Por ejemplo, al ingerir fructanos, vamos a tener un incremento en el gas colónico, y esto es porque los fructanos son poco absorbibles y son altamente fermentables. Y igual que la fructosa, vemos cómo incrementa el contenido intestinal de agua. Y cuando vemos a los síntomas, estos pacientes que son una dieta baja en FODMAP, vemos que aquellos que la consumieron mejoraron en muchos síntomas, incluyendo esta sensación de llenazón, que es el bloating. Y lo más interesante es que los fructanos, dentro de todos los carbohidratos, causan más de estos síntomas. Eso también explica un poco los síntomas de la gente que no tiene enfermedad celíaca, pero aún así tiene síntomas con el gluten. Porque este gluten da dolor abdominal y bloating, pero no es el gluten en sí, son los fructanos que se encuentran en el trigo que causan estos síntomas también. ¿Qué otros pacientes tienen síntomas con estos fructanos? Cuando vemos que los pacientes se les dan fructanos o se les dan maltodextrina, claramente mayor frecuencia de dolor, mayor frecuencia de bloating y mayor sensación de gas. Entonces uno pensaría, bueno, es que es muy fácil, mayor fructano, mayor producción de gas, mayor síntomas. Hay que evitar esa producción de gas. Pero esto es muy interesante porque aquellas personas que consumieron los fructanos y tuvieron síntomas, y aquellos que consumieron los fructanos y no tuvieron síntomas, vean cómo las gráficas de producción de gas son exactamente iguales.
Entonces, la producción de hidrógeno y metano aumenta igual en todos después de consumir frutanos. Lo que no aumenta son los síntomas. Entonces, hay algo más que la sola producción de gas que causa los síntomas, y esto es la hipersensibilidad visceral. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno ve a aquellos pacientes que tienen malabsorción por algunos deficiencia de carbohidratos, la verdad es que muchos de estos síntomas no hay manera de diferenciarlos entre aquellos que tienen deficiencia y aquellos que no. Incluso con la lactosa. Cuando vemos a aquellos pacientes con intestino irritable que tenían dolor abdominal, diarrea, bloating, flatulencia y náusea, aquellos que tuvieron una prueba positiva y aquellos a negativa, no hay diferencia en los síntomas. Es decir, por solo los síntomas no podemos diagnosticar esta deficiencia. ¿Qué sí ayuda? Que durante la prueba, es decir, mientras les estemos dando a estos pacientes la lactosa, si tienen diarrea y flatulencia. Ojo, no el bloating, no la náusea, no la distensión, la diarrea y la flatulencia. Y esto es algo importante porque hay que entender que el bloating sin diarrea es exageradamente raro que sea intestino, que sea malabsorción o que sea sobrecrecimiento bacteriano. Entonces hay que tener cuidado de no decir que todo abdominal es por este gas y esta intolerancia a la lactosa. Entonces, pero sí existen pacientes, ¿no? Es decir, tenemos pacientes que es claro y se quejan y cómo les crece el abdomen y tienen esta distensión y esta molestia, esta distensión abdominal. Y sí, esos pacientes existen. El doctor Malajela en España los estudió, tuvo una tomografía como esta, en condiciones basales, vean el área intestinal, y les dijo, en el momento que tengas distensión, ven de regreso, vamos a repetir este estudio. Vienen de regreso, repiten el estudio cuando están visiblemente distendidos y una diferencia de solo 22 mililitros de gas. ¿Cuál fue la gran diferencia y por qué estaban distendidos? Porque el diafragma, en vez de subir, había bajado y la pared abdominal se había relajado. Esto es muy diferente en una pseudoobstrucción intestinal, cuando en el nivel basal de entrada tienen mucho más aire que una persona con bloating, y vean en un episodio agudo de pseudoobstrucción cómo hay un incremento de casi 3 litros de aire, pero esto desplaza el diafragma hacia arriba y obviamente la pared hacia afuera. Entonces, esta disociación abdominofrénica es importante y esto es causada por un problema de hipersensibilidad visceral, cambiando estos reflejos viscerosomáticos, creando una percepción consciente. Aquí tenemos esta foto y esta la tenemos porque mucha gente se queja de que cuando come lechuga también tiene esta situación, y también para entender que el comer lechuga no lo hace a una persona flaca. Entonces, estos pacientes que se quejaban de distensión con lechuga, se les hizo una prueba para ver cuánto gas se producía con la lechuga, con la carne y con los frijoles. Y como sabemos, la carne no produce más gas que la lechuga. Vean aquí claramente cómo la gráfica está igualita. Es obvio que los frijoles, por los galactoligosacáridos, producen una cantidad mucho mayor de gas. Pero estos pacientes con lechuga estaban distendidos. ¿Qué les pasaba? Exactamente lo mismo. Vean las condiciones basales y vean después de comer lechuga. Vean cómo bajó el diafragma y existe una relajación de la pared abdominal. No incrementó el aire, se redistribuyó y entonces ya está esta sensación y este problema ahí. Y esta distensión sí se ve, sí se siente, pero no es por exceso de aire y responden a la biorretroalimentación. Este caso, esta paciente de 17 años con distensión abdominal, resuelve un poco con dieta, evacuaciones regulares, pero más importante, con la relajación diafragmática. Y no todos los pacientes son iguales, incluso no todos con intestino irritable que tienen bloating son iguales. Aquellos que tienen bloating asociado a alimentos tienen una disminución muy importante del tono intestinal postprandial comparado con aquellos que tienen bloating independientemente, aunque los dos sean por esta disociación abdominofrénica. Y voy a hablar del sobrecrecimiento bacteriano intestinal porque es impresionante la cantidad de veces que se le culpa por esta sensación de bloating y gas. Y hay que entender que el sobrecrecimiento bacteriano es un síndrome descrito en los 70s en pacientes que tenían una anatomía gastrointestinal alterada quirúrgicamente, que se había asociado a diarrea, estatorrea, pérdida de peso, diarrea, malnutrición, disminución de B12, incremento de ácido fólico, desconjugación de ácidos biliares, y que el gold standard era la detección de un cultivo alto de esas bacterias en líquido jejunal. En algún momento se cambió del jejunal al duodenal sin ser validado,
y en algún momento se cambió de líquido duodenal a prueba de aliento sin tener una validación importante. Y el problema es que esas pruebas de aliento tienen una sensibilidad y especificidad horribles. Y solo funcionan más cuando existe un pretest positivo más alto, es decir, cuando un paciente tiene alteraciones de reconstrucciones quirúrgicas. Claro, si un paciente tiene intestino corto, con falla intestinal y una distensión de asas enorme y falta de la peristalsis, pues sí, es muy probable que esté eso. Pero un paciente sin problemas anatómicos es rarísimo que desarrolle esto. E incluso hay problemas con estas pruebas porque al principio se decía, bueno, es que si crece muy rápido, sí es intestinal, pero si tiene el doble pico, no, porque este es de sobrecrecimiento bacteriano y este es colónico. Pues resulta que incluso en adultos, este pico temprano es probable que sea que la glucosa o la fructosa o cualquier glucosa, cualquier carbohidrato oxidado llega al ciego y existe esta elevación temprana. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano en pediatría es una entidad heterogénea, es probablemente entendida, la incidencia es difícil de determinar porque no hay un consenso. Cuando vemos a los adultos, ellos dicen incluso que la definición no es precisa, que el papel del SIBO en la patogénesis de síntomas funcionales es controversial, las pruebas de aliento no son validadas y que el síntoma más importante no es el bloating y el gas, es la diarrea de origen desconocido. Esto es muy importante. Diarrea, diarrea, diarrea. Si el bloating no tiene diarrea, no piensen en sobrecrecimiento bacteriano y es importante, obviamente, considerarlo cuando hay estasis. El uso de aliento para diagnóstico de SIBO es de muy bajo nivel de evidencia, y incluso cuando uno trata con rifaximina a estos pacientes con diarrea e intestino irritable, vean qué poco es el incremento terapéutico con el placebo y qué pacientes ayuda más, sexo femenino, mayor edad y con diarrea, otra vez regresando. Entonces, claramente, estos no son nuestros pacientes que vemos más frecuentemente. Y yo voy de acuerdo con este artículo que dice que los clínicos y los investigadores clínicos tomaron un paso atrás cuando buscaron incriminar al SIBO en la fuente de todo mal. Es decir, cuando cambiamos de un síndrome de malabsorción a un síndrome de bloating y dolor abdominal. Incluso si existe un incremento de gas, no explica la distinción de los síntomas. Explica la distinción, pero no los síntomas. ¿Cómo tratamos esto? Pues dieta solo si los síntomas se asocian a la ingesta de alimentos, solo si el paciente se queja de flatulencia, tratar estreñimiento solo si el paciente cumple con criterios de estreñimiento, ayudar a la percepción visceral, antiespasmódicos, amitriptilina, etc. Muy importante la biorretroalimentación, la respiración diafragmática y el ejercicio. Teniendo una dieta poco carbohidratos que no son pocamente absorbibles, cambia tanto en pacientes como en controles la cantidad de gas producida, los FODMAPs, evitar el chicle, la soda, comer menos, no evitar los hábitos de comer más despacio. No hay probióticos para esto, no sirven. De hecho, en caso de que el paciente en serio sí tenga sobrecrecimiento bacteriano, tenemos riesgo de acidosis del lactato y eso es un problema. La actividad física disminuye. Esto no tiene que ser ejercicio. Este ejercicio era nada más actividad física sin incrementar la frecuencia cardíaca, mejora la distensión. ¿Y qué es lo más importante? Esta biorretroalimentación, donde uno relaja el diafragma, respiración diafragmática e incrementa la tensión de la pared abdominal. Entonces los dejo con este algoritmo. Cuando hay distensión abdominal y es persistente, hay que tener cuidado. Hay que descartar obstrucción, dismotilidad, asitis. Cuando es intermitente, hay que preguntar a quién le molesta más. Si le molesta más a los papás y el niño es asintomático, a lo mejor es nada más aerofagia, bajo tono muscular o es el tipo del cuerpo. Si sí le molesta al paciente, es decir, si hay datos clínicos más allá de esta distensión, no es ilógico hacer un screening para enfermedad celíaca y en caso positivo hacer endoscopía, pero si es negativo, lo siguiente hay que preguntar si tiene diarrea. Porque si tiene diarrea y distensión abdominal y gas, entonces sí, hay que descartar síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, malabsorción, insuficiencia pancreática y también puede llegar a ser un trastorno de motilidad funcional. Si no hay diarrea, probablemente es un trastorno de motilidad funcional gastrointestinal. Si no está asociado a comidas, puede ser aerofagia, síndrome de intestino irritable y otros trastornos funcionales. Y si sí está asociado a comidas, pues distensia funcional, síndrome de intestino irritable, intolerancia a los alimentos, sensibilidad al gluten y rumiación.
Y la terapia va a ser esta respiración diafragmática y fortalecer a la pared abdominal. Así es que, en resumen, un examen físico normal y crecimiento normal del niño apoyan el diagnóstico de trastorno funcional digestivo. La diarrea es el síntoma más importante para sobrecrecimiento bacteriano y malabsorción. Los humanos podemos tolerar gran cantidad de gas sin síntomas. La mayoría de los pacientes, esta distensión no es por aumento de gas, sino es por este diafragma que se contrae y esta pared abdominal que se relaja, teniendo esta disociación abdominofrénica. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan una muy buena conferencia. Hola, buenos días. Soy Sui Monroy y antes que nada quiero agradecer a las organizadoras de este curso por su invitación. Y bueno, el tema que se me asignó se titula Cirugía antirreflujo. ¿Qué sucede después? No tengo algún conflicto de interés. Y bueno, hablaré rápidamente en una breve introducción de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que es la cirugía antirreflujo, todos los resultados posibles posquirúrgicos, una comparación de la funduplicatura parcial versus la completa, la funduplicatura laparoscópica versus la abierta, el aspecto emocional, que también es importante, y unas breves conclusiones. Y bueno, como ya sabemos, el reflujo pues es el paso del contenido gástrico al esófago. Cuando este reflujo nos causa síntomas molestos o alguna complicación, hablamos de enfermedad por reflujo. Y este reflujo se considera refractario cuando no responde o lo hace de alguna forma insuficiente a un tratamiento médico óptimo por un periodo de 8 semanas. Existen datos de alarma, banderas rojas, tanto en los síntomas como en los signos de un paciente en específico que debemos identificar para poder pensar en algún diagnóstico diferencial y, bueno, cambiar nuestra ruta diagnóstica. Existen algoritmos, existen guías pediátricas en la cual, bueno, pues nos indica los pasos iniciales para el tratamiento de la enfermedad por reflujo, cómo evitar sobre la alimentación, espesar las fórmulas, etcétera. Que sin embargo, nos menciona nuevamente que si hay datos de alarma, pues rápidamente derivemos a los pacientes con el especialista indicado. Incluso se sugiere considerar alguna prueba terapéutica con exclusión de la proteína de leche en la dieta materna o probar pues alguna fórmula con proteína extensamente hidrolizada. Cuando esto no sucede, cuando esto no mejora, pues debemos de referir nuevamente al especialista. Entonces, estas guías son importantes. Cuando este paciente llega con nosotros, podemos empezar lo que es una prueba clínica, lo que es la supresión del ácido, por lo menos por un periodo de 8 semanas, ¿sí? Cuando el paciente no mejora, no hay una adecuada respuesta, pues podemos echar mano de estudios de tipo invasivo, como es la endoscopía, con la cual podemos identificar si nuestro paciente presenta ya una enfermedad erosiva, es decir, una enfermedad por reflujo de tipo erosivo. Cuando la endoscopía pues, resulta normal, podemos hacer uso de lo que es la pH-metría con impedancia de 24 horas, la cual nos va a ayudar al diagnóstico en cuanto a si encontramos una exposición anormal al ácido para poder diagnosticar una enfermedad por reflujo no erosiva, así como un esófago hipersensible o hipersensibilidad esofágica cuando la exposición al ácido es normal y hay una asociación con los síntomas, además de la pirosis funcional cuando esta asociación no existe. Entonces, el disponer de estas herramientas diagnósticas nos ayudan a completar nuestro diagnóstico. Cuando los pacientes ya tienen un diagnóstico, ya tienen un tratamiento y no hay cierta mejoría, pues podemos ya disponer de lo que es la cirugía antirreflujo. ¿Qué es la cirugía antirreflujo? Pues es la ya conocida funduplicatura, es esa cirugía para evitar este reflujo que ya comentamos y hay diferentes tipos. Lo que es la funduplicatura total de 360 grados, la funduplicatura de Nissen y funduplicaturas parciales, como la de Toupet de 270 grados o la de Dor de 180 grados.
¿Cuáles son las indicaciones de la funduplicatura? ¿Cuáles son las indicaciones para que un paciente termine con un tratamiento quirúrgico? Pues que tengan una enfermedad por reflujo confirmada con una falla al tratamiento médico óptimo. Cuando existe una dependencia al tratamiento médico por un tiempo prolongado, cuando existe una falta de adherencia al tratamiento, cuando se presentan complicaciones que atentan contra la vida de los pacientes, como los eventos potencialmente letales, las neumonías por aspiración, los episodios de apnea, de bradicardia, aquellos pacientes con complicaciones respiratorias, hablamos de asma, aspiración recurrente, neumonía por aspiración, aquellos pacientes que presentan complicaciones crónicas, condiciones crónicas como daño neurológico, fibrosis quística y que tienen un importante riesgo de complicaciones asociadas al reflujo. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Incrementar la presión basal del esfínter esofágico inferior, disminuir el número de relajaciones transitorias de este esfínter. Cabe recordar que este es el principal mecanismo del reflujo gastroesofágico. También disminuir el nadir de presión durante la relajación inducida por la deglución, incrementar la longitud del esófago intraabdominal, acentuar el ángulo de His y reducir las hernias diatales si es que se encuentran presentes. Existen distintos resultados posquirúrgicos, podemos clasificarlos de diferentes tipos. Esta es una clasificación: manifestaciones tempranas en las primeras 4 semanas después de la cirugía y manifestaciones tardías que se presentan más allá de las 4 semanas. Dentro de las tempranas, disfagia posoperatoria, neumotórax, enfisema, la misma disrupción de la funduplicatura y complicaciones tan graves como la perforación del esófago y del estómago. Y en las manifestaciones tardías, solo por mencionar el síndrome de burbuja gástrica. Bueno, hay una clasificación que se ha usado mucho en pacientes adultos, en las cuales nos dividen los resultados posquirúrgicos en respuesta completa. No hay síntomas residuales del reflujo. Respuesta parcial. Quedan algunos síntomas residuales que son leves o de menor magnitud que los iniciales. La disfunción. Los síntomas inicialmente se controlaron, pero posteriormente reaparecen. La falla. Hay persistencia de los síntomas posterior a la cirugía y las complicaciones, es decir, el empeoramiento de los síntomas o la aparición de nuevos síntomas o situaciones clínicas que no existían antes de la cirugía. Entonces, es importante tener clara pues esta definición y no usar estos términos de forma indiscriminada. Cuando hay una respuesta completa, pues ya se mencionó, hay un alivio completo de los síntomas. En esta revisión sistemática de 17 estudios con 1,280 niños, se encontró un control del reflujo a corto plazo, es decir, en los primeros 6 meses de la cirugía, hasta del 86%. En este estudio se encontró una eficacia similar también en los niños con daño neurológico. Los factores predictores de buena respuesta han sido la adecuada selección del paciente y la experiencia del cirujano. Sin embargo, bueno, la respuesta va disminuyendo con el tiempo, con un control sintomático del 90% a los 3 años y del 67% a los 7 años. La disfunción, los síntomas se controlaron al principio, pero después aparecen. Se comenta pues una frecuencia del 10 al 20%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para recurrencia? La edad temprana al operarse. Mientras más pequeño es el paciente, más alta es la tasa de falla y el riesgo de mortalidad. La presencia de una hernia hiatal preoperatoria, la presencia de arcadas o de náuseas posoperatorias, la necesidad de dilataciones esofágicas posoperatorias y las condiciones preexistentes como la atresia esofágica. La falla, la persistencia de los síntomas posterior a la cirugía. Se ha mencionado que es del 8.2% a los 2 años e incrementa al 10.1% a los 5 años. En este estudio de un centro médico se reportó una experiencia en los últimos 20 años con alrededor de 2,000 funduplicaturas realizadas aparentemente por el mismo cirujano en niños de 5 meses a 18 años, un peso de 1.2 hasta 120 kilos. Es muy relevante que el tiempo de cirugía disminuyó de 109 minutos en los primeros 30 casos de este cirujano a 35 minutos en los últimos 30 casos. Reportaron una tasa de falla del 4.6% después de una cirugía inicial que fue mayor en los menores de 6 meses de edad.
y una tasa de falla del 6.8%, es decir, mayor después de una segunda funduplicatura, ¿no? Una refunduplicatura. Y las causas de esta falla fueron la hernia hiatal y el deslizamiento del Nissen. Los pacientes neurológicos disminuyen el éxito de una cirugía al presentar algunas comorbilidades, como son la escoliosis y la epilepsia. En ellos se ha reportado una alta tasa de recurrencia de hasta el 30%, una significativa y mortalidad, falla de tratamiento quirúrgico de hasta el 40% y complicaciones posoperatorias de hasta el 59%. En cuanto a complicaciones, que es el empeoramiento de los síntomas o la aparición de síntomas o situaciones clínicas que no existían antes de la cirugía. Las principales, la disfagia postfunduplicatura, el síndrome de burbuja gástrica o de distensión por gas, entre otras, síndrome de dumping, deterioro del acomodamiento gástrico, gastroparesia, hipersensibilidad gástrica, la ruptura de la funduplicatura, herniación hiatal y el deslizamiento de la envoltura. Disfagia posoperatoria tiene una alta incidencia, desde el 33 hasta el 76%. Generalmente es de leve intensidad y se va a resolver en las primeras semanas de la cirugía. Sin embargo, hasta 20% puede persistir durante el primer año, 7.5% a los 2 años y 5.1% a los 5 años después de la cirugía. Es decir, se va resolviendo de forma paulatina. ¿Cuáles son los factores predisponentes para disfagia postoperatoria? La presencia preoperatoria de disfagia, el retraso en el vaciamiento gástrico, la menor presión de amplitud en el esófago distal, la presencia de una hernia hiatal y mayor presión basal de la unión esófago-gástrica. Y esta disfagia puede deberse inicialmente a un diagnóstico incorrecto. Aquellos pacientes que presentan trastornos de la motilidad esofágica, llámese motilidad esofágica inefectiva, un esófago hipercontráctil, acalasia, una obstrucción de la salida de la unión esófago-gástrica, son pacientes que tienen alta probabilidad de tener disfagia postoperatoria por un diagnóstico incorrecto. Alteraciones estructurales como la migración de la funduplicatura, una obstrucción a nivel o por arriba de la unión esófago-gástrica secundaria a la torsión de por la funduplicatura y una estenosis por una funduplicatura apretada. En pacientes adultos, se ha intentado hacer algoritmos en los cuales se incluyen estudios de fisiología digestiva y de endoscopía para encontrar la causa de la disfagia. Sin embargo, en niños, no existen. La disfagia se presenta de forma más frecuente en la funduplicatura laparoscópica que en la de tipo abierto. Se requieren dilataciones endoscópicas entre un 6 a 12% de los pacientes, en promedio 1.5 dilataciones. Y no hay una guía clínica en niños y tampoco en adultos sobre las dilataciones esofágicas. Y finalmente, la decisión de una nueva cirugía por obstrucción mecánica debe de individualizarse en cada caso. El síndrome de burbuja gástrica, que se refiere a todos estos malestares asociados a una incapacidad para expulsar gas, caracterizado por plenitud postprandial, dolor epigástrico, náusea, sensación de gas, flatulencia, dificultad para eructar y vomitar, aerofagia. Tiene una fisiopatología desconocida hasta el momento. Se ha propuesto a la incapacidad de la unión esófago-gástrica para relajarse en respuesta a la distensión gástrica, a la aerofagia, a una alteración en la relajación, recepción y acomodación del estómago en respuesta al alimento, a una lesión del nervio vago con retraso en el vaciamiento gástrico. Se presenta de forma más frecuente en la funduplicatura de tipo Nissen, de 360 grados. Y el tratamiento básicamente son modificaciones dietéticas, agentes reductores de gas y procinéticos. Los casos severos llegan a requerir desmantelar la funduplicatura y la conversión a una funduplicatura de tipo parcial. La gastroparesia, caracterizada por saciedad temprana, distensión abdominal, náuseas, vómitos de difícil control, que se da por una vagotomía o una lesión del nervio vago, en la cual se documenta por algún estudio el retraso del vaciamiento gástrico y que básicamente el tratamiento médico se enfoca en restaurar fluidos, electrolitos, el apoyo nutricional, el uso de alguna sonda para alimentación enteral, procinéticos, incluso hasta algún marcapasos gástrico. El síndrome de dumping, caracterizado por este vaciamiento gástrico muy, muy alto, se reportó hasta en el 9% de los pacientes y se ha encontrado más frecuentemente en pacientes que se han operado a una edad menor de 12 meses, que presentan una severa escoliosis y microgastria.
Ahora, se han comparado tanto la funduplicatura parcial con la funduplicatura completa. En esta revisión sistemática, son 8 trabajos originales, 7 retrospectivos, pues se ha encontrado que no hay diferencia en el control del reflujo postoperatorio a corto y a largo plazo, tanto en la completa como en la parcial. Además, la funduplicatura completa ha requerido de forma significativa más dilataciones por disfagia severa, aunque la disfagia se llega a presentar en los 2 tipos de funduplicatura sin ser significativamente importante. Bueno, cuando se ha comparado la funduplicatura de Nissen de tipo laparoscópico, que se ha realizado a partir de los 90 versus la abierta, que es desde los 50, tiene mayor antigüedad, pues se ha encontrado en este estudio de 916 niños, una revisión sistemática, pues que la cirugía de tipo laparoscópico tuvo un tiempo quirúrgico significativamente mayor en comparación con la funduplicatura abierta. Lo cual fue pues significativamente relevante, importante. Y el tiempo requerido para completar la alimentación, tanto en la funduplicatura abierta como en la laparoscópica, no hay diferencias estadísticamente significativas. Y hubo una mayor tasa de refunduplicatura en la funduplicatura de tipo laparoscópica sin ser estadísticamente significativo. Aquí está. Y bueno, también se presentaron menor complicaciones posoperatorias en la funduplicatura de tipo laparoscópico al compararlo con la de tipo abierto. No hubo tampoco diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos en cuanto a la tasa de infección de las heridas quirúrgicas. La cirugía de tipo laparoscópico tuvo una incidencia significativamente menor de náuseas postquirúrgicas comparada con la abierta. Y en cuanto a las complicaciones de vías aéreas que se presentan después de una funduplicatura, pues la laparoscópica tiene la ventaja de una menor tasa de incidencias comparada versus la abierta. Y bueno, en conclusión, pues en este estudio se coincide en que es un procedimiento quirúrgico alternativo, seguro, viable y efectivo para el reflujo en los niños. Ahora, se realizó un estudio retrospectivo del 2003 al 2009, en el cual lo que se buscaba era evaluar el estrés psicológico, el estado y los rasgos de ansiedad en las madres de estos niños que presentaban enfermedad por reflujo y si presentaban algún cambio posterior a la cirugía. Se evaluaron a estas madres con algunos cuestionarios pre y post cirugía, es decir, a los 6 meses, y se encontró que las madres de estos niños sí presentaron una disminución importante en los niveles de estrés y ansiedad a los 6 y a los 12 meses de la cirugía. En conclusión, la funduplicatura es un tratamiento efectivo para la enfermedad por reflujo en nuestros pacientes. Sin embargo, es importante realizar una adecuada selección de los mismos. Debemos de realizar un estudio exhaustivo en ellos, ya que, como se comentó, pues algunos pacientes pueden presentar algunas complicaciones debido a que presentaban alguna alteración que no se pudo documentar, como los trastornos de motilidad, los cuales sabemos son difíciles en ocasiones de documentar porque estos estudios de fisiología digestiva en general no son bien tolerados por niños pequeños. La experiencia del cirujano es sumamente importante, por eso debemos de conformar un buen equipo con el área quirúrgica. Y bueno, el seguimiento de los pacientes es una parte muy importante. Tenemos que estar alertas de las posibles complicaciones, tanto tempranas como tardías, para poder brindar un tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Bueno, pues muchas gracias y que tengan bonito día. Por favor, en español se las pueden realizar y el comité organizador quiere extender un amplio reconocimiento y agradecimiento
al laboratorio Genoma Lab por el apoyo proporcionado para que el doctor Van de Plas nos acompañe esta mañana. Por favor, gracias, doctor.